porque hay que reflexionar mucho acerca de él. De verdad que hay que reflexionar, hermanos amados. Hay que mirar. Y hoy vamos a decirle: Espíritu Santo, predica tú, enséñanos y toma tu palabra y haz con ella en mi vida como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Se titula este mensaje en esta mañana: Alabanzas a Dios. Se titula, diga, mi arrepentimiento, mi conversión y mi nacimiento me lleva al reino de los cielos. ¿Cómo les dije? Mi arrepentimiento y mi conversión me lleva al reino de los cielos. ¿Cuántos están preparados para subir? Amén. Amén. Hermano, esto no es que nos estemos preparando, ya esto es porque las cosas cada día las veremos más fuertes, pero el reino de Dios nos espera. A su nombre. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? En griego es metanoia, que es la transformación de la mente y del corazón de nosotros los humanos. Cuando el arrepentimiento llega a ti y llega a mí, hay una transformación total. Y esa transformación nos va a ayudar ¿a qué? A tener una mente de Cristo y un corazón conforme a Él para poder dejar el pecado. Y estas dos unidades o estas dos palabras es la que nos impide tener una relación con Dios. Cuando el arrepentimiento no está en mi vida, no puedo tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada del pecado, porque Dios es santo. Y como es santo, el pecado no habita en Él. Y si no habita en Él, no puede habitar en mi vida si yo digo que soy hijo de Dios, a su nombre. Entonces vemos esta relación que cuando Dios aceptamos arrepentirnos y aceptamos reconocer que somos pecadores, pero que necesitamos limpiar nuestras vidas, entonces la relación con Dios viene. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida? La voluntad se somete a Él, a su nombre. Porque muchas veces decimos: no, es que mi voluntad, vea, si no estamos con Cristo Jesús, si no estamos con Dios, la voluntad de nosotros no puede ser sometida a Dios. El maluco la va a someter a Él y nos va a hacer todo lo que Él quiera y como quiera. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, cuando Dios le dice al hombre: hombre, yo necesito que usted se arrepienta, entonces entendemos lo que dice Hechos 3:19. A ver, ¿quién trajo Biblia? ¿Qué dice Hechos 3:19? Ahí la puerta, por favor. Hechos 3:19. Dice la Escritura. Dice: arrepentidos. ¿Qué más dice? A ver, ¿quién lo tiene ahí? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, ¿qué? ¿Para qué? Tiempos de... Entonces, nosotros sí necesitamos arrepentirnos y necesitamos convertirnos, pero genuinamente, porque cuando esto acontece, tu pecado y mi pecado van a ser borrados y viene el refrigerio de Dios, que es su presencia en nuestras vidas, a su nombre. Entonces entendemos que es necesario, pero no había una presencia de Dios. Entonces Dios dice: no, es que yo necesito que ustedes se arrepientan para yo poder tener una relación con ustedes y ustedes conmigo, a su nombre. La conversión es cuando ya yo me arrepiento y me vuelvo a Dios en fe. Esa es la conversión. Creyendo que su palabra, como es fiel y es verdad, esta palabra
porque su gracia viene hacia mí, a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? O estamos comprendiendo, porque yo también estoy ahí. Entonces pasa eso, mis hermanos queridos. Crónicas 7:14. Dice la escritura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, aleluya, y oraren, ajá, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está. Entonces, si nosotros somos semejanza, hermanos, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué será que siempre, hermano? Entonces, cuando eso sucede, dice, bueno, ya ellos se convirtieron de esos malos caminos. Ya ese mal camino lo desecharon, ya no pecan, ya no van a carnavales, ya no van a todas estas cosas que no me agradan a mí. Ya es un pueblo que me ama en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a sanar la tierra que es nuestro corazón. Yo voy a sanarlos y yo voy a protegerlos y yo voy a hacer de ellos una nación que me adora, una nación que me invoca a su nombre. Luego pasamos al tercer paso, que es el nacimiento. Y el nacimiento dice que es la transformación espiritual que viene ¿por dónde? Por el Espíritu Santo. Esa transformación, cuando nacemos de nuevo, ya entra el Espíritu Santo, transforma mi mente, transforma mi corazón y vengo a tener esa relación con Dios. Cuando yo oro, cuando usted ora, cuando usted se postra y lo invoca, ahí está Él. Porque ya usted es un nacido de nuevo. Porque ya usted no practica el pecado, ni yo tampoco. Porque ¿sabe qué vamos a hacer? Pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Y si la vida de Dios está en ti, tú y yo somos unos vencedores, tú y yo somos conquistadores, tú y yo somos los que vamos a decirle al mundo espiritual de las tinieblas: ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, suelta mi casa. Tienes la autoridad para reprenderlo, tienes la autoridad para echarlo fuera, tienes la autoridad para que en tu casa se haga la voluntad del eterno Dios. A su nombre. Apláudele a Dios, porque es para Él, hermanos amados. Entonces, dice Juan, y este nacimiento tiene que ser del agua y del espíritu, hermanos. ¿Y cuándo se da eso? Cuando reconocemos todo lo que hemos venido desarrollando y cuando obedecemos. Juan 3:3, ¿qué dice? Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Dice, respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? ¿Qué más? Ahí está. Si no nacemos de nuevo, si no obedecemos a Dios, si no hacemos su voluntad, el reino de Dios nunca va a estar. Y esto se lo digo para los creyentes nuevos que están caminando en Dios. Es tiempo de tomar decisión de bautizarse, hermanos del Señor. Es tiempo. Oh, que ese es el paso de obediencia más grande que pueda haber cuando bajamos a las aguas, porque lo estamos recibiendo a Él como nuestro Señor, el Salvador, como el único que gobierna nuestras vidas, como el único Dios verdadero, el Dios que tiene el poder para sacarlo del mundo espiritual de las tinieblas a su mundo de luz. A su nombre. Es eso. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos habla claro aquí. Dice que no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué será que no podemos ver el reino de Dios, hermanos amados? ¿Qué dicen ustedes? Parte 1. ¿Qué más? También. Muy bien.
Hoy vino inspirada mi hermanita, así es que me gusta que hablen, que participen, hermano. Cuenta ya, listo, nos desvió del camino. ¿Por qué nos desvía? Porque no hemos entendido que como hijos de Dios nadie puede tocar tu morada, lo dice el Salmo 91, que ninguna plaga, o sea, ninguna enfermedad, ninguna ruina, ninguna escasez. Arrepentidos, ahí está. Fíjate la importancia. Recordamos a Juan. ¿Quién fue Juan? El que le preparó el camino al Señor Jesucristo. ¿El hijo de quién? Zacarías. Está para poder estar en ese reino. Porque el reino que es justicia. ¿Qué más? Gozo. ¿Y qué más? Paz. Oye bien, justicia, gozo y paz. Entonces, si esto no está en mí y no está en nosotros, ¿cómo podemos decir que somos portadores del reino? Entonces Jesús, cuando se dice, es necesario que ustedes se arrepientan, se conviertan y nazcan de nuevo a su nombre. Porque mi reino vino y se acerca a la tierra, porque ustedes estaban perdidos en delitos y pecados. Si yo no hubiese venido, no habría salvación, porque mi Padre los crió. Nosotros los criamos a imagen, a semejanza. Pero recuerden que ustedes pecaron y se apartaron de mi gloria. Entonces el hombre, ¿qué era lo que hacía? Traía un corderito en el tiempo antiguo y ese cordero lo degollaban, ese cordero derramaban la sangre, pero no era suficiente para que el hombre se arrepintiera de su maldad. A su nombre. Y cuando el Señor vio que los corderos iban a acabarse y el hombre nunca se iba a arrepentir, envió su cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Lo envió a pagar un precio muy alto, hermanos. Lo envió a morir de la forma más atroz que puede morir un ser humano, de la forma más terrible que puede acontecerle a alguien. Pero sabes que antes de Jesús ir a la cruz era necesario que su ministerio en 3 años y medio predicó, en 3 años y medio evangelizó y en 3 años y medio conquistó. Entonces nosotros, ¿cuántos años llevamos? Tenemos que conquistar las almas para el reino de Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que desprendernos de muchas cosas y decirle al Señor, heme aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero prepárame para alcanzar ese reino y establecerlo en aquellos que lo necesitan. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús en esa vino y le dijo, yo voy, Padre, porque yo soy ese cordero inmolado, que tengo el poder para dar mi vida, para derramar mi sangre santa sobre todo aquel que me reciba. Y tengo el poder para tomar mi vida, y tengo el poder para volver de donde vine. A su nombre. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, iglesia. ¿Tú crees que lo que se ve a nivel mundial, qué pasa? ¿Qué crees que se está moviendo? El juicio de Dios está sobre las naciones, porque el hombre ha dejado a Dios. Mira, vemos las iglesias concurridas, llenas, y yo me alegro cuando veo esas multitudes, pero también me medito y le digo, Señor, y esta me incluyo, si vinieras hoy podremos subir, si vinieras hoy seríamos levantados, si vinieras hoy, tú y yo nos iríamos al reino. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro ser? ¿Cómo caminamos en Dios, hermanos amados? ¿Cuánta gente hay con mal testimonio en las iglesias? ¿Cuánta gente habla mal de su propio hermano? Bendito el nombre de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos amados? Tenemos que arrepentirnos de verdad. Tenemos que permitir convertirnos de verdad. Y tenemos que dejar que el nuevo nacimiento se establezca en ti y se establezca en mí para ver el reino de Dios y su justicia. A su nombre. Apláudele a Dios en esta mañana. No basta con ir a una congregación, y se los digo hoy,
corazón porque sentí a Dios que me habló fuerte. No basta de estar en una silla, hermanos. No basta de levantarnos y cantar a Dios. Tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón donde Dios haga morada, un corazón que en todo tiempo adore, exalte el nombre de nuestro Dios, que demos testimonio en tiempo y fuera de tiempo, y aunque venga lo que venga, el Señor pelea por ti y por mí y nos da la victoria en los tiempos difíciles. A su nombre. Apláudele fuerte que es para Él. Entonces Jesús se acerca a Tuesta y comenzó a predicarle. Porque si no se han arrepentido y convertido y nacido, la manifestación de mi reino no viene. Y si hoy usted y yo analizamos dónde se ven esas manifestaciones de Dios, cuántas campañas se hacen y no se ven las manifestaciones de Dios, y viene el músico y que viene el cantante tal y la boleta vale tal y tú corres y todo el mundo salta, brinca, pero salió igualito, hermano, porque no hubo nada. Porque corremos detrás del hombre, pero no corremos detrás del que todo lo puede hacer en nuestra vida. Porque hemos dejado a un Dios a un lado, a nuestro Dios, para mirar el cantante fulano, el más famoso, viene a Colombia y cueste lo que cueste la boleta, la gente la compra y va. Pero yo me pregunto y le digo, Señor, perdóname si estoy juzgando y perdóname, Señor, si estoy diciendo cosas que no son. Pero Dios, ¿de qué me sirve a mí ir a un concierto de eso cuando no hay nada? Cuando la juventud brinca y chifla como si tuviera un concierto mundano, perdónenme la expresión, cuando la juventud rechifla, pero a la hora de la verdad siguen en la misma situación. No hay cambios, no hay transformación, porque cuando quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en el hombre no puede hacer nada, pero cuando ponemos la mirada en Jesucristo, trae vida eterna y trae salvación a nuestras vidas. Eso es lo que está pasando con la iglesia actual. Una iglesia que adora, pero no hay una adoración genuina. Ya no se quebrantan en una alabanza. Cuando yo me acuerdo que cuando tocaban esas alabanzas, que tocaban la fibra del corazón, nosotros llorábamos. Yo era una que lloraba, adorando a Dios. Pero hoy no, hoy estamos hasta con los ojos bien abiertos porque no hemos entendido que si tú quieres sentir a Dios, cierra tus ojos y conéctate con el Espíritu Santo, aleluya. Y cuántas cosas nos suceden hoy dentro de las iglesias, hermanos. Y decimos, ¿es para el Señor o será para el deleite de nuestro? ¿Para quién será? Perdónenme que yo les hable hoy así, pero eso fue lo que Dios me dio. Y hoy me hizo llorar y llegué cabizbaja. Y no crean que me es fácil estar aquí delante de ustedes, porque Dios dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi iglesia entenderá y comprenderá que yo soy Dios? ¿Hasta cuándo dejarán tantas cosas? ¿Hasta cuándo se apartarán y caminarán en pos de mí? ¿Hasta cuándo se humillarán de verdad y reconocerán que yo soy su Dios? Yo sé que estas prédicas poco agradan, pero yo hago lo que Dios me mande, no lo que yo quiero. ¿Hasta cuándo, iglesia? Estamos pendientes de tantas cosas, menos de levantar un altar en nuestras propias casas para adorar a Dios. Menos de sentarnos con nuestros hijos y enseñarles, asisten, como dice mucha gente, rebelde. Pues hermano, la rebeldía se tiene que acabar en el nombre de Jesús y tendrán que entrar también a adorar a nuestro Dios eterno. Pero se necesita que nosotros tomemos el control,
Porque si usted y yo, Dios nos llamó y quizás la mitad y más de la familia no está en Cristo, usted y yo pagamos el precio, y tengo la fe, la certeza y la convicción que Dios nos traerá al camino de Él. Amén. Pero necesitamos mostrarlo a Él y no a nosotros. Amén. Porque ese es el asunto. Es que yo soy, tú y yo no somos nada, hermanos. Es que cuando yo canto, tú y yo, tu canto no es en la presencia, es la misericordia de Dios que está descendiendo a nuestras vidas. Y hoy siento a Dios, y el mundo está en caos, y la iglesia está pensando en paseos, en tonteras que no sirven para nada, menos en pagar un precio en su casa en oración. En ese usted y yo ahí a solas con Dios, y decirle: Señor, que venga tu reino, que tu reino se establezca, que tu reino se mueva, que tu reino, Dios mío, tome el corazón de aquellos que aún no te conocen, pero que tu reino se establezca de manera especial. Hoy hay muchas cosas, y yo veo, yo digo: Dios mío, Señor, ayúdame a mantener mi fe, porque no es fácil en estos tiempos. Hay tantas cosas que absorben, y esa criticadera por esas redes es lo que ha dañado la palabra de Dios. Porque si yo tengo más conocimiento, que está predicando gloria a Dios, pero usted cállese la boca, alabe a Dios y dígale: Dios, unge a mi hermano y llévalo quizás más alto que yo, porque yo todavía estoy en pañales. Pero no, comenzamos a criticar y criticar y criticar, y apenas aquellos que vienen atrás dicen: ah, pero si esto es así, yo mejor no, y se apartan, y los apartamos. Hermanos amados, Cristo viene pronto, es lo que les puedo decir. Y lo único que le digo a Dios: Padre, cuando suene esa trompeta, si aún estoy en esta tierra, ayúdame a subir. Y no nos quedemos como viendo lo que no es. Porque el reino de Dios es la manifestación de su gloria. Y es necesario que esa manifestación llegue a nuestras vidas. Porque la manifestación nos trae perdón, nos trae restauración, nos trae libertad. ¿Qué más nos trae la manifestación de su gloria? Nos trae un levantar, un sacudir y un anhelo grande y profundo de adorarle en todo tiempo y de anhelarle cada día más. Por eso Dios quiere limpiar corazones, que nos volvamos a Él, porque Él necesita depositar el aceite de la unción. ¿Por qué crees que hay tanto sufrimiento en esta tierra? ¿Por qué crees que hay tanta enfermedad en esta tierra? Porque vemos todos los días cosas que son terribles y nosotros no entendemos, hermanos. Porque el mundo se alejó de Dios y vive a lo que ellos quieran. Pero la iglesia de Cristo es la llamada a conquistar, es la iglesia llamada a establecer el reino, es la iglesia llamada a decirle: Jesucristo es el camino, Jesucristo es la solución, Jesucristo es el que te puede perdonar, limpiar, sanar, restaurar y bendecir. Pero ¿saben por qué no tenemos la fuerza? Porque tampoco oramos mucho, porque tampoco estamos comiendo del rollo, como dijo el profeta Ezequiel, porque no tenemos una palabra. Y muchas veces cuando vamos a un hogar en crisis, no hay una palabra que salga para decirle: tu hogar está en crisis, pero Jesucristo vino a restaurarte, vino a levantarte, vino a bendecirte y vino a establecer su reino. Y hoy todo lo que en tu casa está habitando, hoy se va en el nombre de Jesús, porque entra el Espíritu para tomar posesión y hacer maravillas en medio de este pueblo. Por eso, hermanos amados, cada día se apretan las cosas.
y es necesario, pero Jesucristo nos quiere lavar con su sangre preciosa. Y Él quiere que volvamos a ese primer amor, que lo pongamos en todo. Ahora Él demanda ese arrepentimiento, dejar el pecado. Por eso hay tanto dolor, tanto fracaso, tantas circunstancias, tantas situaciones, porque no hemos entendido a qué fuimos llamados. Y todo lo decimos. A veces no todo es el diablo, hermanos, se los digo. A veces Dios nos tiene que tratar duro para que entendamos y valoremos el precio de la salvación y la vida eterna. A veces todo se lo queremos echar al diablo, y el diablo allá bien lejos sentado diciendo todo es mi culpa, pero son ellos los que no quieren. Todavía tienen cosas en sus corazones, todavía hay envidia, hay resentimiento, falta de perdón, falta de humillación, todavía hay ese espíritu de altivez, de orgullo, de soberbia. Es que, como decía un dicho por ahí popular en mucho tiempo, usted no sabe quién soy yo. Y Jesucristo, ¿qué crees que le podría decir a esa persona que decía eso? Tú eres un pobre, como le dijo a la iglesia de Esmirna, si no estoy tamaño en Apocalipsis, pobre, ciego, miserable y desventurado. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, y no somos cualquier cosa. Por eso valore su llamado, valore su presencia, valore su palabra, y usted camine en rectitud y en integridad, porque estoy segura y convencida que aunque los tiempos usted los vea difíciles y crea que no va a alcanzar lo que un día Dios le prometió, eso viene porque viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no se arrepiente de lo que promete, simplemente está trabajando nuestras áreas, simplemente está trabajando nuestro ser, simplemente está limpiando para establecer. Y cuando usted se dé cuenta, el día que usted menos crea, la bendición se establece para que veas tu gloria, su victoria, y para que la gente diga verdaderamente esa mujer y ese hombre son hijos de Dios. Pasaron por esto, pasaron por lo otro, pero hoy están prosperados, así como prosperó a Job. Así viene la prosperidad sobre su casa y su familia. Su nombre. ¿Vive Cristo o no vive? Y el Rey. Por eso, iglesia, despojemos y dejamos tantas cosas. Es el tiempo. Y luego le dice el Señor, creed en el Evangelio. ¿Por qué creer? Porque el Evangelio es poder manifiesto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Miren lo que dijo el apóstol Pablo, y es lo que tú y yo debemos de decir. Porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio, porque es poder para a todo, a judío primeramente y también al griego, y a los gentiles, porque la palabra llegó a nosotros, a su nombre. No me avergüenzo. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de decir que somos cristianos evangélicos? ¿Por qué nos da miedo muchas veces en reuniones tomar y decir quiero orar por esta reunión? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, ay, ese. A usted no le interesa lo que digan. Usted honre el nombre de Dios donde quiera que usted esté. Honrelo, porque esa honra se convierte en honra para nuestras vidas, a su nombre. No me avergüenzo, digo él, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Y el poder de Dios hoy está en esta mañana, en este lugar. Por eso el Evangelio te presenta una vida de esperanza, salvación, vida eterna, bendición, manifestación de su reino. ¿Qué más?
que más le representa la transformación, la redención, porque Él, su poder, el no avergonzarnos, viene para restauración total de nuestras vidas. Por eso en esta mañana, usted que vino a este lugar, a Iglesia Familiar Salvación y Vida, usted identifíquese y dígale: Señor, si Pablo no se avergonzó, yo tampoco me avergüenzo. Y donde quiera que vaya, abriré mi boca y hablaré de ti, gústele o no le guste al que lo quiera oír. Pero tu nombre es exaltado a través de mi boca, a través de mi ser. Y hoy ese poder está aquí. ¿Para qué está el poder de Dios hoy? Para salvar. ¿Para qué más? Para sanarte, para bendecirte, para sacarte de esas situaciones que tú dices no puedo más, para sanar esas heridas las cuales todavía supuran en el corazón. Porque hay cosas que por mucho que nosotros querramos decir que ya no las sentimos, es una llaga latente que apenas no las toca enseguida, hermano. Colóquese de pie, iglesia del Señor. Y vamos a buscar esta alabanza que no sé cómo se llamará, pero es lo que dice: que se abra el cielo.